noches, una vez más a una de nuestras actividades que hemos retomado un año más. Bueno, pues como siempre, daros la bienvenida a nuestras actividades, daros las gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, echar en falta a todos los que hoy podían estar y no están. La idea, ya sabéis lo que es, ir contándonos cosas de Uclés. Otros años esto ha coincidido un poco más con lo que se hacía en las jornadas, y este año se ha distanciado. ¿Por qué se ha distanciado en el tema? Pues por una razón muy simple, porque he querido unir con lo de mañana. Porque, como sabéis, mañana, que tenemos aquí a Julio, conferenciante que está por ahí, mañana vamos a hablar de los mayos, de esa versión tan maravillosa que hemos encontrado por ahí de los mayos del siglo XIX, y entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues podemos, en el recorrido que hacemos, pues hablar de romances, leyendas, además. Bueno, empezamos en un sitio emblemático, con mucho ruido, pero un sitio emblemático porque estamos en el espacio de lo que fue el patio de armas de la antigua fortaleza, el antiguo convento fortaleza, el castillo musulmán, el convento cristiano, un espacio en el que, bueno, pues lo primero que se ha podido escuchar aquí, pues seguramente pues sea en el idioma de los musulmanes, ¿no? En árabe. Y sí que nos consta históricamente que tenemos ucleseños musulmanes que nacieron aquí, que luego estuvieron por distintos lugares del mundo, sobre todo Egipto, Siria, y que, bueno, pues fueron transmitiendo ese conocimiento con textos publicados sobre distintos temas. Sobre todo hay uno que está en la biblioteca, el libro, que más que nada lo que trata en sus poemas es el tema de la naturaleza. El nombre no os lo digo porque si queréis lo leo, pero vamos, sabéis que estos nombres son imposibles de leer, y os voy a decir cómo se llama. Mira, se llamaba Ibn al-Madawini, y nació en Uclés, en una alquería de Uclés, a la mitad del siglo XII. Entonces, no solamente tenemos eso, sino que en esa época, al poco tiempo, ya estamos en tiempos de Alfonso X, pues lo que tenemos es una cantiga, una maravillosa cantiga, la cantiga 205 de Alfonso X, una cantiga que no solamente tenemos el texto hablando de Uclés, sino que también tenemos imágenes que nos permiten ver cómo eran los caballeros de Santiago en ese momento. En el 1200 estamos hablando del siglo XIII. En la literatura, pues bueno, antes de esto, antes de irnos más lejos ya al siglo de oro, antes de esto tenemos a un judío converso, Joseph Kadik Uclés, que estuvo con Vázquez Figueroa, que fue maestre de la Orden de Santiago, y tradujo del catalán una serie de libros muy interesantes sobre dichos, y que también está en la biblioteca. Si alguno lo quiere sacar, lo podéis sacar y lo podéis ver. Y luego, siempre cuando hacemos las visitas hablando del vino por el monasterio, pues hablamos que hoy no lo voy a decir, pero hablamos de Quevedo. Quevedo cita a Uclés, es decir, que no es que pasaran por Uclés, verán con Uclés, como ya sabéis, que estuvo aquí en la cárcel, sino que además utiliza el nombre de Uclés en sus poemas y habla de Uclés y sus privilegios. Pero no solamente él, también tenemos a Lope de Vega, tenemos a una serie de escritores que en sus poemas aparece el nombre de Uclés. Entonces, eso pues sería un poco el comienzo de esta visita que vamos a hacer, que después ya pues nos iremos a cosas como mucho más personales y más de Uclés. Nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a ir a la esquina que da a Tribaldos. Nos venimos a esta esquina porque, aunque es de noche, pero todos los que sois de aquí sabéis el pasaje que tenemos detrás. El paisaje que tenemos detrás es la batalla de Uclés, la batalla en la que murió el infante Sancho, y seguramente que todos recordáis que lo habéis visto en el bar de los Siete Condes, que lo tenía puesto Luis, ese romance de la batalla de Uclés. Bueno, pues ese romance en Uclés, recordáis que estaba firmado por José María Serrano Muelas, que era el padre del que lo colocó en todos los bares. Es decir, este José María Serrano Muelas, conocido por todos con el apodo de Viruta, porque era carpintero, y ese era el apodo que tenía. Bueno, pues este señor lo recogió, lo transcribió, y todo lo hemos podido ver. ¿Qué ocurre? Que sí, lo hemos utilizado en muchas ocasiones, porque a veces hemos hecho representaciones en el castillo y hemos sacado a relucir este romance.
Y bueno, pues buscando, pues resulta que me encontré el romance original. El romance original es del año 1870. Está publicado en una revista que se llama Los Niños. Curiosamente hay varias revistas en esa época en la que se trata el tema de la batalla de Uclés. Tiene mucho interés en contarlo porque hay otro que se llama El niño de Uclés, otra que se llama El emperador, y en las dos hablan de la batalla. Durante el siglo XIX hubo mucho interés, pues, todo el mundo podéis recordar ahora mismo las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad? Entonces hubo mucho interés por ese tema tradicional, las leyendas y todas estas cosas. Entonces no sé este hombre como cuando lo redactó, por qué lo hizo, ni nada, no sabemos nada. Solamente se llama, mira, os voy a decir cómo se llama porque si no... Solamente sabemos que se llama... A ver, sabemos que se llama Ricardo Sepúlveda, que era de Zaragoza, era escritor español. Tiene una obra muy extensa, escribió teatro, zarzuela, historia, libros de viajes y fue miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la misma época que Juan Eugenio de Ancerbus, del cual mañana vamos a oír hablar. Bueno, pues mi hermana lo va a leer y después os voy a contar la diferencia que hay entre el original y el que todos conocemos, ¿vale? Corría el año de 1100 y era una parte de España, un florón de la corona de la raza musulmana. El buen rey Alfonso VI, de imperecedora fama, era rey noble y esforzado, el que libró 1000 batallas contra los tostados hijos de las costas africanas. Era el rey que por entonces en Castilla gobernara. Grandes eran sus virtudes, grandes también sus batallas, grande como ellas fue siempre para este rey la desgracia. Aparecía en Oriente la primera luz del alba. La ciudad de Uclés tranquila al descanso se entregaba. Nubes de polvo a lo lejos hasta el cielo se levantan. Se oye el trotar de caballos, se oye el choque de las armas. Voces airadas, confusas, que por los aires se lanzan. Rumor eterno, terrible como en tempestad lejana, que se anuncia sordamente cuanto más furiosa estalla. ¡Despierta, Uclés! Deja el sueño que ya el enemigo avanza. Corran tus valientes hijos a defender tus murallas, que el tropel que se avecina es de gente musulmana y está tu honor en peligro y están tus horas contadas. Ya entraron los musulmanes en la ciudad castellana. Larga ha sido la pelea, muy reñida la batalla. Aunque en valor se igualaron, no en las fuerzas se igualaban, que había miles y miles en los huestes africanas y en Uclés pocos soldados para defender la plaza. En el castillo se encierran los que en la lucha se salvan y allí se atrincheran todos y con dolor en el alma por la ciudad ya vencida extienden, ay, sus miradas. Mientras el sol que se oculta con luz mortecina baña despojos, ruinas, cadáveres, mares de sangre cristiana. El rey Alfonso se apresta a presentar nueva batalla y arrancar al enemigo la ciudad que le ganara. Pero ay, que Alfonso no puede entrar de nuevo en campaña, que son sus heridas muchas y su edad muy avanzada, y aunque el arrojo le sobra, la fuerza vital le falta. Tiene don Alfonso un hijo que, aunque de edad muy temprana, librar acciones desea con los huestes musulmanas. Este niño valeroso, Sancho, el infante se llama, 11 años apenas cuenta, y se distingue en las armas, y es la gloria de su padre, que con delirio le ama. Accede al fin don Alfonso, y con el conde de Cabra, y otros magnates del reino, Sancho a la lucha se lanza, ante un numeroso ejército que al tierno infante acompaña. ¿Qué será del pobre niño? Dios le guíe en la batalla. Terrible ha sido el encuentro para las tropas cristianas. Más de 20.000 valientes caen al filo de las armas enemigas
y el infante y su ayo, el conde de Cabra, mueren allí acuchillados por sangrientas cimitarras. También murió para siempre en tan horrible campaña la dicha de don Alfonso, que en el infante adoraba. Ay, meu filo, espello luz de mi alma, me lo dejaste, condes. Así el buen rey exclamaba, llorando por aquel hijo que perdió con la batalla. Por eso el rey Alfonso, de imperecedera fama, al escribir esta historia, dijimos al empezarla, grandes eran sus virtudes, grandes también sus hazañas, grandes como ellas fue siempre para este rey la desgracia. Bueno, pues en relación con los mayos, y como mañana el tema va a ir de mayos, pues además yo se lo mandé cuando él me dijo que había encontrado el romance, le mandé las notas de prensa que aparecen de los dos incendios que se producen aquí. Aquí se queman dos torres, dos chapiteles. Primero se quemó el del norte, y después se quemó el otro en 1877. En varios periódicos de la época apareció la noticia. Entonces yo os voy a leer la del clamor público, sobre todo hasta el trozo que me interesa. Esta se publicó en mayo de 1845 y se publicó el 15 de mayo. ¿Vale? Bueno, pues os cuento. Dice: Ducles nos escriben: a las 9 de la noche del 2 del actual, con corta diferencia, principió una gran nube a dar fuertes relámpagos y truenos, con bastante agua, y serían las 10:15 cuando cayó una exhalación en el capitel de una de las torres de la Casa de Santiago de esta villa, cuya magnificencia, por su hermosa y sólida arquitectura, embellecen nuestro suelo y admiran a los naturales y extranjeros, y en la que están colocados los archivos titulados de los caballeros de la orden, para custodiar sus pruebas de nobleza. No se advirtió cosa alguna a causa de la poca gente que por las calles andaba, con motivo del agua que caía y de la gran oscuridad que reinaba en todas partes, hasta que algunos mozos que andaban rondando para ir a cantar los mayos, según costumbre, observaron que salía fuego por entre las pizarras de lo más elevado del chapitel. Era el 2 de mayo, lo cual quiere decir que ellos no cantaban los mayos como nosotros el día 30 de abril, sino que los contaban a lo largo del mes de mayo. Él a lo mejor de eso luego nos puede contar algo. Bueno, inmediatamente corrieron a dar parte y vieron que estaba todo inflamado por la parte de adentro, sin que pudieran alcanzar ya los recursos humanos para apagarlo. Tocaron a fuego las campanas de la misma Casa de Santiago, y enseguida las de la única parroquia de esta villa. Por entonces ya solamente quedaba una, cuya novedad puso en movimiento todo su vecindario, que ya se hallaba descansando de las faenas del campo, y corrió presuroso a prestar cuantos auxilios fueran susceptibles para evitar su propagación en todo lo demás del edificio. El fuego creció tanto en breve tiempo que no fue posible poner remedio alguno, por la gran elevación del capitel, pero situando muchos hombres en los tejados inmediatos pudieron remediar e impedir, con los mayores esfuerzos y trabajos, apagar las vigas y cuartones que caían encendidos encima de la techumbre, y que no se propagasen. Así es como se consiguió, dejando de existir el hermoso chapitel a las 2:30 de la noche, devorado por las llamas, sin que hayan aparecido el menor detrimento ni lesión en los papeles de los archivos. Los archivos estaban justo a la vuelta, donde está ahora la biblioteca, que es donde estaban los archivos de la orden. En el angustioso conflicto no se olvidaron los vecinos de Uclés de implorar el amparo y la protección de María Santísima, y que con el título de Virgen de la Defensa se venera en la iglesia de Santiago, sacándola en procesión y colocándola enfrente del horroroso fuego, que no siguió adelante como ya en otra ocasión y por igual motivo sucedió muchos años un 19 de mayo, por cuyo venturoso caso hizo voto la corporación de dicha Casa de Santiago de solemnizar a María Santísima con una función. El pueblo de Uclés ha dado en este caso pruebas inequívocas de su amor a las bellas artes y hermoso edificio de Santiago, y de un valor extraordinario, pues en medio de no haber mangas, ni bombas, ni más recursos que los brazos de sus vecinos para poder ceder el fuego horroroso, se
arrojaron con intrepidez y exposición de sus vidas encima de los tejados, en medio del agua que caía sobre ellos, hasta que lograron conseguir la salvación del resto de dicha casa. En el libro de la coronación yo recuerdo para todos que la Virgen de Uclés era más la Virgen de la Defensa a raíz del siglo XVIII y de proclamar patrona a la Virgen de las Angustias. La Virgen de la Defensa fue pasando a un segundo plano y siempre estuvo aquí. Estuvo aquí hasta que no sabemos en qué momento. Está claro que aquí ya los franceses ya habían pasado, lo cual quiere decir que no desapareció con la invasión francesa. Entonces, ¿cuándo desapareció la talla? No lo sabemos, pero con los franceses no. Lo de los mayos, ¿quieres contar tú algo? ¿De cuándo se cantan en otros lados o algo, no? Normalmente lo cantan la noche del día 30, ¿no? Lo cantan a lo largo del mes, ¿no? Sí, el día 30 es el día 30 de mayo, perdón, el 30 de abril, el día anterior, es cuando se empieza a cantar. En muchos sitios incluso lo que se hace es que están los grupos preparados a las 12 de la noche, a las 11:30, 12 menos cuarto de la noche, están preparados frente a la fachada principal de la iglesia del pueblo generalmente, y cuando justo dan las 12 es cuando empiezan a cantarlos. Por ejemplo, en Ciudad Real Capital, que los recuperamos a partir del año 79, aunque se cantaba en muchos pueblos de la provincia, pues lo hicimos así. En el Camarín de la Virgen se cantan, nos juntamos los grupos y se empiezan a entonar los cantos justo cuando ya entra el 1 de mayo, digamos a las 0 horas del día 1 cuando se entonan. Pasa que como ocurría aquí en la época del siglo XIX, como está documentado lo que ha contado Ana, en muchas localidades se siguen cantando durante todo el mes. Y los sitios también donde se canta también, de los que he documentado, pues se hace un recorrido por el pueblo. En algunos también se hace un cántico delante de la casa del alcalde o de la alcaldesa. Se hace, digamos, a las autoridades una especie de homenaje. Y bueno, es una costumbre muy manchega, ¿verdad? Muy de nuestra zona. Y que también tiene sus variantes. No quiero alargarme mucho, ya mañana si queréis os amplío un poco más, porque claro, hoy le toca a Ana. Esto es adelantar. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Vamos a ir dando la vuelta. He olvidado contaros la diferencia esencial entre el romance que nos transmitió Viruta y su hijo y el romance original. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando algo pasa por tradición oral, pues al final siempre se acaba cambiando algo, ¿no? En este caso lo que se hizo fue que se intentó hacer como propio, meterle algo que sea particular de Uclés. Y entonces hay una línea en la que, en ese otro romance, en el que tenemos todos en casa, hablan de las cañadas de Güelves. Como habéis podido ver aquí, en el que ha recitado mi hermana, no se habla de las cañadas de Güelves. Entonces le intentan meter el localismo, las cañadas de Güelves. Y luego otra cosa que meten, que ahí meten la pata totalmente, porque claro, pues a lo mejor lo quisieron poner bonito y hablaron que era marzo y los almendros estaban en flor, pero ahí metieron la pata, porque la batalla fue en mayo. Entonces ahí no tenía rigor histórico el que metió esa línea, porque no tuvo en cuenta que no era marzo cuando la batalla, sino el mes de mayo, ¿vale? Entonces esas son las diferencias, ¿vale? Venga. Bueno, es la Puerta de la Carrera, sobre todo para el que no lo conoce, esta es la Puerta de la Carrera. Y vamos a ver, evidentemente por aquí han pasado muchas procesiones a lo largo de muchos años. Porque desde 1905, que nos quedamos sin iglesia, a partir de ese momento y hasta 1967, son unos cuantos años, las fiestas más destacadas del pueblo se hacían aquí dentro. La misa del día de la fiesta, las fiestas del Cristo, la Semana Santa. Entonces este ha sido el paso obligado, donde se han oído pues todas esas canciones que tienen que ver con la iglesia. Aparte de que aquí también se oirían los cánticos de los frailes. Bueno, yo aquí pensaba hablaros de una cosa que se llama, a ver, esto es como un pequeño, son como chascarrillos, como si dijéramos, que se llama la canción de los 20 lugares. Entonces, se llama la canción de los 20 lugares porque recorre pueblos de toda la comarca. Es una coplilla que se transmitió de forma oral, que es anónima. Solamente lo recuerdan algunas personas mayores de la comarca. El texto lo recogió Marino Pobes, que también conocéis, que ha colaborado conmigo en los libros de la batalla de Uclés. Hay varias versiones, hay una de Torrubia, otra de Villarejo, otra de Fuente de Pedro Narro. Y él, la que recoge y la que yo voy a leer, la recogió en los dichos que hacen a la Virgen de los Remedios en Sailice.
Depende de cada pueblo, pues finaliza de una manera. Cuando escuchéis esta, pues os daréis cuenta que finaliza así, porque es la versión de Salices, está claro. Vale, entonces os cuento. La voy a leer yo porque quiero ir comentándola. ¿Vale? Bueno, os cuento. Bueno, hay una que son 20 lugares y después se incorporan otros 2 pueblos y llegan a ser 22. Bueno, dice, en Güelves, jugadores. En Barajas, pepineros. Está clarísimo. Siguen siendo los mejores pepinos de toda la comarca y vienen aquí los hortelanos a venderlos. En Tarancón, bebedores. Lo siento por los de Tarancón, pero ya lo sabemos todos. ¿Vale? En La Fuente, quimeristas. En el Asebrón, zanahorieros. En Torrubia, vanidades. Voy a quitarme esto, que se oye mejor. En el Horcajo, pastores. En Pozorrubio, cornudos, hijos de conventuales. Ojo, hay una corriente igual que antes. Os hablaba de que en el siglo XIX, en esta época que se recogen todas estas cosas, que he recogido yo muchas, igual que os hablaba antes, de que se recogen muchas leyendas y cosas de estas, también hay un movimiento anticlerical tremendo. Entonces aquí, si hablan algo de los curas, es hablar fatal, ¿no? Pero os cuento aquí por qué dicen esto. Porque dice, a ver, lo repito, en Pozorrubio, cornudos, hijos de conventuales. Como sabéis, la Orden de Santiago tenía varias fincas de recreo. Una la tenía en el Tajo, en Buenamesón, la de Fuentidueña, y la otra era lo que nosotros conocemos como La Moraleja, que sabéis que es un territorio independiente del término de Uclés, y ahí estaba Torrelengua, que lo hemos visitado, la Asociación Cultural. Sabéis que estuvimos una vez y lo estuvimos visitando y lo estuvimos viendo. ¿Qué pasa? Que allí vivían los frailes y claro, pues los llama cornudos, hijos de conventuales, es decir, iban de recreo los frailes y bueno, pues algo debió pasar. Vale, luego dice, en La Puebla, señoritos. En Almonacid, ganados. En el Hito, enfermedades. Cualquier lugar en el que hubiera una charca y hubiera mosquitos, se consideraba que era, porque era propagador, entre otras cosas, del paludismo y del tifus. No sé si sabéis, que lo hemos dicho algunas veces, que cuando deciden construir este edificio, que estaba en el anterior convento, y deciden construir este, se barajan varias posibilidades: irse a Ocaña y otra era irse a Fuenterredonda. Y descartaron Fuenterredonda por considerarlo un sitio insalubre por los mosquitos. El Hito tiene una laguna que, como sabéis, es una laguna importantísima, paso de aves desde Europa hacia África, y por tanto es un humedal europeo. Y bueno, pero para que veáis, Hito, enfermedades. Sigo. En Montalvo, yeso blanco. Montalvo es Monte Albo, por eso lo del yeso. En Montalvo, mucho yeso, decía, para hacer las casas grandes. En Palomares, palomas. En Carrascosa, sesudos. Todos conocéis lo de la viga, ¿no? Pues ya está. Yo voy a contar lo de la viga. Ah, bueno, que tú estás casado con uno de Carrascosa. Y me lo vas a contar. Les llaman los de la viga atravesada. Entonces, tuvieron además la circunstancia de que pasó un camión, hay una curva muy pronunciada a la entrada del pueblo, y allí se quedó la viga porque no podía pasar. Ya está el monumento a la viga a la entrada del pueblo, que yo no sé si sigue todavía. Maribel, ¿sigue la viga ya a la entrada? El Parque La Viga, ¿no? Sí, el Parque La Viga. Vale, bueno, sigo. En Carrascosa, sesudos, en ese rozalenillo hay una chopera grande, la sigue teniendo. Y más abajo está Uclés, con 2 conventos de frailes. Que cita 2 conventos nos da la fecha. Es decir, nos está diciendo que todavía quedaba aquí el convento de los dominicos. De las dominicas, perdón, que eran monjas. Ya no estaba el convento de los carmelitas descalzos, pero sí que estaba todavía el de las dominicas. En Tribaldos, las campanas se tocan para los bailes. En Villarrubio, los mozos son lerdos para casarse. Sigue habiendo bastantes solteros, ¿verdad? En Almendros, don Rosendo ronda de noche al alcalde, no digo más. Y en Sailices, el remedio de aquellos 20 lugares. Pero porque es de Sailices. El que fuera de Torrubia, pues acabaría diciendo que en Torrubia el remedio, porque Uclés siempre ocupó el sitio central, hablando de lo que os decía de los conventos. Pero en cada pueblo, pues el final lo hacía ese pueblo
Pues siempre con una cualidad, no con un defecto, evidentemente. ¿Vale? La Virgen de los Remedios. Y es que encima es la Virgen de los Remedios, que pega fenomenal. En Villarrubio, perdón, en Pozorrubio había un convento pequeño, ¿no? Sí. Aquí había dos y uno grande. No diré más. Conventuales. Conventuales. ¿Que había más cornudos, te refieres? No, conventuales, conventuales. Aquí bajaban al patio. Aquí eran de clausura. Eran de clausura, dice. Vamos a seguir porque si no nos dan las 12, ¿eh? Vaya. Que son las 11 menos cuarto ya. Cuando vamos pasando, me gusta explicar los nombres de las calles. Algunas veces ya me habéis oído contar muchas veces los nombres de las calles. Como sabéis, está en la calle Sillería. No sabemos si lo de Sillería viene por los sillares de piedra o por... Eso lo hemos debatido mucho con Juan Torres y yo, por el tema de que fueran sillas de caballo, porque en Toledo, la calle Sillería es donde hacían las sillas de los caballos, ¿no? Pero aquí tenemos la calle Caballeros. Entonces, yo siempre digo que cada vez que leo el libro de Pelayo, pues me encuentro algo que me sorprende, ¿no? Bueno, pues el otro día leyéndolo, pues resulta que él identifica por qué se llamaba calle Caballeros. Se llamaba calle Caballeros porque aquí vivía Pedro Yáñez el Caballero, apodado el Caballero. Este señor, Pedro Yáñez, era descendiente de las familias Fitas y Navarros, que fueron los creadores de la Orden de Santiago. Eran gente de la zona de Navarra que adquirieron tierras en la zona de Guadalajara, de Ita, y fueron avanzando hacia aquí. Y entonces, pues, tenía aquí su propia calle, como os decía, y por eso que le apodaban el Caballero. Bueno, pues como si se los llamaban los navarros, pues llamaban Pedro el Navarro, el otro el Navarro, ¿no? Y su abuelo, no, su padre, que era Garci Navarro, llamaban Navarro. Bueno, pues Garci Navarro fue el que dio el nombre a Garcinarro, y este Pedro fue el que dio el nombre a Fuente de Pedro Narro. Pero además lo peculiar no es eso, lo peculiar, y eso lo voy a contar porque hay que contarlo hoy, o sea, estos días. Este señor era hermano de Juana de Aza, y Juana de Aza fue la madre de Santo Domingo de Guzmán. Este año, lo contamos el otro día en las jornadas de la Orden de Santiago, se celebra el 800 aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán estuvo muy vinculado a Uclés gracias a su madre. No voy a contar toda la historia de Santo Domingo de Guzmán. Aquí primero hubo un convento un convento que al parecer lo creó su madre. No un convento, sí, un pequeño convento, que decían que por el camino de Villarrubio. Después el convento que hubo detrás de la fuente, que era el convento de las Dominicas, que lo abandonaron en el siglo XVI porque se les inundaba, y al final se fueron al de la calle Trinidad, del cual sabéis que solo quedan los restos de las tapias. Entonces, esta mujer fue una mujer muy devota. Ella ella tuvo primero 3 hijos y ya cuando sus hijos eran mayores quiso tener otro y no podía tenerlo, se fue a Silos, al monasterio de Silos, y al parecer ahí, pues al final, pues tuvo a Santo Domingo, al que luego sería Santo Domingo. Entonces ella soñaba que estaba embarazada y que iba a dar a luz un perro. Sí, decía que llevaba un perro en el vientre y que el perro saltaba afuera con un antorcha en el hocico y ponía fuego al mundo entero. Bueno, pues uno de los símbolos de Santo Domingo, Santo Domingo siempre se representa con un perro. Y la orden es de los eran los predicadores, y la orden se ha llamado de los dominicanes, de domingo y de can. Dominicanes, después ahora derivan dominicos, pero por lo del can. Y aparte de eso también dicen que cuando lo bautizaron, pues que le apareció una estrella en la frente, por lo que iba a ser él, lo que iba a ser Santo Domingo. Bueno, pues contaros que la iglesia que había detrás de la fuente, donde vamos a acabar la visita, que es donde estaba la Virgen de las Angustias, estaba en un pequeño retablo, y en la parte más alta de ese retablo estaba la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Todos habréis visto los grabados antiguos de la Virgen, y si alguno lo tenéis o lo podéis ver en el libro de la Coronación, podréis comprobar cómo en la parte de arriba estaba Santo Domingo. Siempre unido a las monjas dominicas de Uclés. No solamente estaba así, sino que además había una imagen, es decir, en el grabado se representa así, no sabemos si lo que había era un cuadro o lo que era, pero lo que realmente sí que sabemos que existe es la imagen, y esa imagen existe y está en una casa de Uclés. Me imagino que lo sabéis. Cuando hicimos las misas por los barrios de la Coronación, pues hubo una persona que sacó de su casa la imagen para que la viéramos. Entonces esa imagen se conserva, es una imagen del siglo XVIII, y os voy a enseñar la foto, ¿vale? Como no la podemos pasar, pues
La pongo así. La pongo así, así. Para que la veáis, si alguno se quiera acercar. Si alguno se quiere acercar, se acerque y la ve. Ese le representa con la estrella en la frente. ¿Lo veis? Tiene la estrella en la frente. Y aquí, en la parte de abajo, tiene un hueco que no tiene el perro, pero que queda claro que ahí estuvo el perro. ¿Lo veis? Así es como está la imagen hoy y se convierte y está en una casa de Uclés. ¿Vale? Pequeña, que yo la he ampliado. La típica estampita de estas que tenía la gente para poner en los libros. Es del siglo XVIII, estaba en internet. Cuando la quise comprar ya me la habían quitado. Me había comprado otro antes. Y es la imagen de Santo Domingo, que pone bien claro. Santo Domingo de Guzmán, que se venera en Uclés. ¿Lo veis? Lleva las azucenas, lleva el rosario, porque sabéis que él fue el impulsor de que la gente rezara el rosario. Y entonces, pues eso, la seguiremos buscando, porque no valía mucho, no sé si eran 18 euros, pero cuando la quise comprar ya había volado. ¿Vale? A ver, si estamos en la iglesia es preceptivo hablar de lo que se cantaba en la iglesia. Y nosotros lo más representativo que tenemos son los himnos de los patronos, ¿no? El himno de la Virgen de las Angustias, que no es nuestro, porque es copiado del de Cuenca. Con motivo de la coronación se hace un himno a la Virgen, y ese es el himno que nosotros cantamos a la Virgen. Eso fue en el año 57, o sea que estamos hablando hace 4 días. El autor de la música es Domingo Mendía y la letra de Fernando Delgado. Pero sí que es cierto que a partir de la coronación, la Virgen tiene el himno de la coronación, con letra que la hizo don Pedro, y Asu, la monja que contribuyó con él, y entre los dos hicieron la letra. Y luego tenemos un autor de la música del himno de la coronación excepcional, porque tenemos a Basilio Martín, el fiel compañero de Antonio Vega, el teclista del grupo Sonora. Entonces sigue trabajando, sigue estando dando conciertos ahora mismo por toda España, y él fue el que generosamente le hizo el himno la música del himno de la Virgen. En el caso del Cristo, más o menos era de la misma época, estamos hablando de los años 50, y la letra es de Ángel Sevilla. Ángel Sevilla fue un seminarista, luego se hizo sacerdote y estuvo de cura en Villascusa de Haro. Y bueno, pues al entrar a la maravillosa iglesia de Villascusa de Haro, si vais alguna vez, vais a ver cómo le tienen puesto ahí un reconocimiento a ese párroco tan maravilloso que tuvieron. Entonces él es el que escribió, decía, la letra, y la música es de otro seminarista, de Jesús Amores. El del himno de San Sebastián, ya hace 4 días, que lo sabéis, puede que no tenga ni entre 10 y 15 años tendrá, también don Pedro, que a don Pedro le gusta mucho cantar, entonces él fue el autor de la letra y la música. En realidad, yo me he parado aquí para hablar de eso y también hablar del villancico de ánimas. El villancico de ánimas está olvidado completamente. La Cofradía de las Ánimas se crea en 1702. Salía la Nochebuena, recorría las plazas de Uclés. Iban cofrades, mayordomos, alabarderos, abanderados, como suelen ir en las cofradías, solían ir habitualmente. Y cantaban un villancico, iban tocando una campanilla. Según don Ángel, la letra es bíblica, y según don Ángel fue un jesuita el autor de esa letra. La música, que es la que yo estoy buscando, porque he preguntado a mucha gente de Uclés que cómo se canta, una vez se lo pregunté a tu padre y tampoco lo sabía, y según dice don Ángel, la recopiló don Miguel Martínez Millán, organista de la Catedral de Cuenca, así que tendremos que ir a buscarla, porque además dice que esta melodía era la obligatoria para las masas corales que participaban en los concursos de villancicos conquenses. O sea que necesariamente alguien tiene que tener recogida la música. Entonces el día que la recojamos, pues también podremos cantar el villancico. Nos los va a leer Julio Socano. Esta noche se celebra en toda la cristiandad la venida del Mesías a salvar la humanidad. Dada por César Augusto orden de empadronamiento, San José se vio obligado a cumplir el mandamiento. Él y su esposa adorada emprendieron la jornada hasta Belén, donde hallaron las posadas cerradas. En un humilde portal, los dos esposos amados se pusieron a albergar
tristes y desolados. A las 12 de la noche parió la Virgen María al Niño Dios, convirtiendo la tristeza en alegría. Nacido en humilde albergue, envuelto en pobres pañales, lo calientan con su aliento domésticos animales. La luz tan esplendorosa, esparcida en derredor, en los sencillos pastores infundió espanto y terror. Un ángel se apareció diciéndoles: no temáis, que al humilde Salvador en su establo lo hallaréis. Llenos de fe y alegría, al establo se llegaron y, al pie del recién nacido, sus ofrendas presentaron. Ejércitos celestiales, con voces en armonía, cantaban con melodías sus himnos angelicales. Nosotros, un aguinaldo, os pedimos con afán para las ánimas benditas que en el purgatorio están. Si os dais cuenta, nacido en humilde albergue envuelto en pobres pañales, es también, aparece en una de las estrofas del villancico mozárabe de Uclés. O sea que ahí posiblemente uno se haya copiado de otro, no sabemos cuál de cuál. Vamos a bajar para la ermita, ¿vale? Vale, sabéis que arriba es la casa de los Resas tenían una capilla en la antigua iglesia, en la iglesia de Santa María. Eran muy devotos de la Virgen de las Angustias. Al final del siglo XVIII empiezan a decir que la capilla la tenían muy deteriorada, muy abandonada. Bueno, de ahí es el famoso alcalde de Uclés, Santos González de Salcedo, que la calle que sube para arriba es la calle Don Santos. Fue senador, es el único senador que hemos tenido en este pueblo, fue senador. Y como curiosidad deciros que ahora el nombre de Angustias no se le pone a casi ninguna mujer, ¿verdad? Aunque cuando la coronación salieron muchas que se llamaban Angustias, por ser la patrona de Uclés. Pero es curioso porque aquí en esta familia hay un hombre de la familia que sí que, de los muchos nombres que les ponían, entre los nombres que tiene, uno de los nombres es Angustias. Y otra cosa curiosa y es que cuando hicieron la obra, en una de las ventanas de arriba, en la jamba de la ventana, en uno de los lados, pues descubrieron un escrito y entonces tenían muchos gatos, dibujar muchos gatos. Estaba previendo lo que nos está pasando ahora, estamos invadidos de gatos, y ponía viva, viva la Virgen de las Angustias en una de las ventanas, y ellos lo conservan todavía, que vete a saber de cuándo es, pues sabéis que dan unas capas de yeso encima de otras y estaría debajo. Vamos para la ermita. Bueno, este edificio lo estamos llamando siempre la ermita, pero en realidad no era una ermita, ¿no? Porque lo que ha sido la iglesia, ¿no? El tiempo que ha existido, este edificio ha sido la iglesia, pero siempre le hemos llamado la ermita. Le cuento un poco a Julio. A principios del siglo XX, pues alguien dijo que le había caído una cascarilla del techo de la iglesia, y entonces pues decidieron que había que tirar la iglesia. La iglesia ya venía tiempo estando mal, porque en el siglo XVIII ya empiezan a decir que la iglesia no está bien. Pero vamos, que tampoco era para verla tirar, pero unas maravillosas columnas. Si te fijas en la farola, el pie de la farola era una de las columnas. Entonces una maravillosa iglesia que, bueno, pues la derribaron. Estamos por a ver cuándo, porque aquí en la iglesia no hay nada que diga por qué se tiró, ni cuándo, ni nada. Lo único que yo encontraba ha sido en internet cuando lo sacan a subasta para tirar la iglesia. Sale a subasta a ver qué empresa se la queda para tirarla. Entonces habría que ir al obispado a ver si guardan algún papel que nosotros no hayamos visto y explican algo, porque a mí sí me gustaría poderlo leer. La cuestión es que el párroco Luis Ferrer se encuentra en un pueblo sin iglesia y empieza a hacer la obra, y en 1907 abre esta pequeña iglesia, y va a ser la parroquia desde 1907 hasta 1967, que es cuando se acaban las obras de la iglesia de arriba. Aquí yo quería parar por dos motivos. Por el motivo del villancico y por el motivo de los mayos. Posiblemente donde más se hayan oído los mayos en el siglo XX haya sido aquí, en el sitio de Uclés donde más se han oído. Entonces, el 30 de abril hay una foto, sobre todo de cuando aquella grabación de Radio Nacional de España, que fue en el año... antes me preguntaba y no sabía exactamente. Fue en 1971... y era Radio Peninsular de Cuenca. Este programa lo hacía la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos del Ministerio de Información y Turismo.
Fue el primer concurso provincial de mayos y canciones de ronda. El diploma se encuentra, el diploma que les dieron como premio, se encuentra en la sacristía, que seguro que lo habéis visto. Y nosotros, después de mucho indagar, conseguimos que Radio Nacional de España nos diera una copia de esa grabación de cuando ellos actuaron. Os cuento, bueno, pues se quedó en segundo lugar Almonacid del Marquesado. Como curiosidad, por el Triángulo Manriqueño, habéis oído hablar de Cristian Casares. Pues Cristian Casares, impulsor del Triángulo Manriqueño, estaba en el jurado del premio aquel que nos dieron. El grupo de Uclés pertenecía al grupo B, mayores de 30 años, y resultó ser el vencedor absoluto del concurso, con el mayo dedicado a la patrona. Recordar un poco como el sitio emblemático de los mayos de Uclés es este, pero también el de la cabalgata. La cabalgata nació en el 1966. Salió de aquí la cabalgata por primera vez en 1966, la primera cabalgata de Reyes, y ya no volvió a salir más. No, en el 67 sí salió, porque la iglesia se inauguró en septiembre. O sea que salió en el 66 y en el 67. Ya en el 68 la cabalgata fue arriba. Y luego, de forma esporádica, pues hemos vuelto a salir de aquí en alguna ocasión. Pocas veces, pero sí que lo hemos hecho alguna vez que otra. 25 aniversario salió de aquí. Sí, pero vamos, recordando un poquito la cabalgata, que también es muy emblemática para nosotros. Entonces, por eso quería parar aquí y nada más. Vamos a ir la grabación, ¿vale? Y os voy a contar una cosa. Yo he recogido, cuando hicimos el libro de la cabalgata, la Asociación Cultural, Luis Langa, en un papelito, lo tengo todavía guardado ahí en la asociación, en un papel me escribió y me hablaba de la cofradía de la Virgen de las Angustias y del aguinaldo. Mira, decía, este villancico lo contaba la cofradía de la Virgen de las Angustias para pedir el aguinaldo la noche del 5 de enero. Según la tradición, la víspera del Día de Reyes, la rondalla cantaba a la Virgen del villancico y después recorría el pueblo. Al finalizar, el tesorero de la cofradía invitaba a ponche, garbanzos, tostados y almendras. El Día de Reyes, después de misa, se pedía el aguinaldo de puerta en puerta. Lo recogido, pollos, patatas, chorizos, huevos, etc., se extendía en suelas de esparto en la plaza, donde se subastaba, recordando todos al tío Vicente Cobo, por su chispa y buen humor. Lo obtenido de la subasta pasaba a los fondos de la cofradía. Más tarde ya solo se recogía dinero, hasta la actualidad en que la costumbre ha desaparecido. Eso está en el libro de la cabalgata, que me lo contó su padre y ahí está transcrito.
Pues vamos a oír que nos van a tocar, están ensayando, ya llevan 2 días. A ver, que ponga esto otra vez. Voces muy jóvenes, ¿verdad? Sí, claro, y todos son jóvenes, pero algunos de esos ahora ya ni pueden cantar. Entonces, mañana, después de la conferencia, van a tocar el Mayo, lo están ensayando. Y comentaros que la conferencia estaba prevista hacerla aquí, pero me han insistido mucho, que va a venir mucha gente, que es mejor la iglesia, que es más grande, y bueno, pues al final no lo vamos a hacer aquí, pero sí que me hubiera gustado hacerlo aquí. Ya para Julio comentarle que esto se ha visto hundido, o sea, aquí han quedado solo las paredes, no ha quedado techo, no había nada, y ha habido que volver a hacer toda la techumbre, hacerlo todo. Entonces, si hemos recuperado parte de la ermita, no igual que estaba, porque al fondo había un retablo del que hemos podido recuperar solamente esa parte, que era el camarín donde estaba la Virgen. La parte superior también es un cuadro que formaba parte, seguramente, de un retablo que estaba en la otra iglesia, porque al tirar aquella iglesia, parte del mobiliario se trasladó aquí. Y luego, pues, hay un retablillo, lo ves, en el altar de Santa Clara, que nos lo ha regalado un señor que está casado con una mujer de Uclés y que es un copista maravilloso, porque es una joya, aparte de ser un extraordinario carpintero, lo ha hecho todo él. Y a este lado es una tabla, que son una reproducción es la reproducción de la vida de la Virgen María, que está en el Museo Thyssen, y lo de arriba es del Museo Vaticano. Entonces el hombre pues nos lo regaló, nos lo regaló al ayuntamiento, por cierto. Fue al ayuntamiento, aquí nos lo regaló. ¿Vale? Vamos a seguir. Aquí lo tenía reservado para hablar de todas las leyendas que ha recogido Sarito. Así que vamos a hablar de ella, aunque ella no esté. Entonces, ella empezó a oír una serie de... Ella no es de aquí, lo advierto para los que no la conocen, ella es de Santander. Entonces, ella empezó a oír una serie de leyendas que luego las ha versificado. Y tiene, mira, os voy a leer, de las primeras que hizo fue El amor encantada, como respuesta al romance del amor encantada, hizo los versos desde el más allá, porque no sé si sabéis la polémica. Ella había oído la leyenda y esa leyenda cogió, la versificó y la representamos en el año 2001, ¿no? Pero hubo una persona que dijo que lo había copiado, que eso ya lo había escrito otro y tal. No hace mucho con las mujeres, que estaba María Jesús también, lo estuvimos comentando en la biblioteca. Entonces, la historia es la siguiente. Sí que es verdad que existía otra cosa escrita por Manuel Quintero, pero nada que ver con la leyenda del amor encantada. Entonces, os digo que en este caso fue María Nieto la que dijo que la había copiado. Y entonces lo que hizo es que ella hizo un poema en la que don Manolo, al que le atribuían lo que había escrito, que está en el libro, en el periódico ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. ¿Ecos de Uclés? No, el otro. Delicias de Uclés. Entonces, en ese periódico cuenta la leyenda, que una vez la leímos, además, en El amor encantada, pero nada tiene que ver con la leyenda, es una cosa completamente distinta. Entonces, este poema es la respuesta de don Malono desde el más allá, por eso se llama Versos desde el más allá. Y entonces él le contesta y le dice que no han plagiado nada, y es muy curiosa. Luego, aparte de eso, también versificó el romance de la señorita de Pata de Cabra. Luego también hizo el de la fantasma, una leyenda atribuida a Uclés, con sucesos que ocurrieron a finales del siglo XIX, y ella la escribió en el 2003. Nos hizo también el pregón del mercado medieval. Nos hizo una breve historia de Uclés en versos pareados. Los esponsales de Zaida. Y luego, aparte de eso, tiene una maravillosa poesía que dedica al monasterio de Uclés, entre otras cosas, porque estoy segura que tiene muchas más, pero estas son las que conocemos y las que todos hemos oído. Entonces, pues posiblemente a ella pues le debemos mucha parte de toda de estas leyendas, se las debemos a ella, que ha sido capaz, como os decía, de versificarlas. Vámonos a la fuente. Podríamos empezar hablando del dios Dairón, ¿no? De donde proviene el agua. Y si hablamos del dios Airón, que voy a sacar esto de ahí, lo tengo aquí atrás. Y si hablamos del dios Airón, pues no me queda más remedio que contar también, asociado al dios Airón, pues lo que se llama la canción de los 7 hermanos. La canción de los 7 hermanos es una canción sefardí. La recogió Joaquín Díaz en Salónica. Tenemos la grabación, se la pedimos a Joaquín Díaz y nos la mandó y la tenemos nosotros archivada.
Yo esta canción la oí precisamente a uno de los componentes del trío Vicente Espinel, de los que venían cuando hacíamos los conciertos del Triángulo Madrileño. Lo subí allí a Fuenterredonda y cuando le dije dónde estábamos, pues él se la sabía, se inspiró y la cantó. Y entonces es acerca de 7 hermanos, y 7 hermanos que caen al pozo, porque, a ver, la leyenda de Airón que nosotros tenemos es que es un pozo muy profundo, donde si caes no puedes salir, ¿eh? Claro, ahora los que somos de aquí y han entrado dentro se dan cuenta de que el agua no te llega ni a los hombros, ¿no? Pero claro, si entonces la gente no sabía nadar, pues pensaba que... Pero aparte de eso lo asociaban a que eran aguas subterráneas, que había ahí una anilla, que tirabas de la anilla, destapabas y esto se inundaba, y todas esas historias. Hay muchas historias de pozos airones por toda España. Por ejemplo, hay uno en la Almarcha que se seca todos los años. Es una charca de estas lacustre, que de pronto en el invierno tiene agua y en el verano está seca, pero hay muchísimas. Y luego hay otra cancioncilla aquí que mucha gente repite y que, claro, es lo que no se debe hacer, porque al final transformamos algo que no es tradicional en algo tradicional. Y es una canción que todos la tenéis presente, la de Voy buscando mis amores junto a la fuente de Uclés. Esto se le ocurrió a don Dimas, que entonces era sacerdote aquí en el monasterio, luego fue archivero de la catedral. Pues se le ocurrió coger la coplilla esta, que es simplemente adaptar 2 o 3 líneas hablando de Uclés, y el resto es una canción tradicional, porque voy a leerla y cuando lleguéis a la que conocéis ya veréis. Voy buscando mis amores junto a la fuente de Uclés, mocita que no bebiere se ha de quedar sin doncel. Y el estribillo es: no vayas, bueno, es que canto muy mal. Donde la mar se agita, que si dulce es la brisa, más dulce es el amor. Entonces él lo que hizo fue utilizar esa coplilla, meterle la frase de Uclés, y a partir de ese momento él se queda sorprendido, porque es como una broma, ¿no? Y entonces resulta que cuando él luego coge y escribe sus primeros años de estancia en el monasterio, seminario, perdón, porque él viene en 1948 y escribe acerca de esos 10 primeros años del seminario, pues se queda sorprendido y efectivamente dice: algo que a mí se me ocurrió como una broma se ha convertido en una canción tradicional de Uclés, pero que ni es Uclés ni es nada. Pues claro, esto es el ejemplo de lo que nunca se debe hacer, pero bueno, al final la tradición popular pues es lo que hace, transformar estas cosas. Bueno, vamos a acabar, que les he hecho venir aquí cargados a los 2 pobres, escuchando El pajarito. Entonces, David y José pues van a tocar una canción muy tradicional de aquí, que es El pajarito. No sé si alguien se arranca a cantarla, porque a lo mejor si cantáis como yo de mal, pues no sé. Y además, cuando... A ver, tenemos ahí a Julián, que puede dar el tono para empezar. Anda. El señor director de la coral, que yo no he dicho nada, porque es obvio que algo también muy representativo de nuestro pueblo ha sido la coral, que fue él el que la creó junto con don Jesús. Ahí, en la ermita, que es donde estaba la casa de don Jesús, ¿no? Tuviste las primeras reuniones. Eso creó la asociación, creó la coral y la asociación. Y bueno, ahora ya no hay coral, pero tenemos nuestro buen recuerdo de la coral. Así que como director de la coral y creador le toca entonar El pajarito. Venga.
que volando. Un lindo pajarito cierta noche se vino a refugiar a mi ventana y yo le recogí compadecido, prestándole el calor que me faltaba. Lo puse en una jaula primorosa, adornada con cristales que tenía. Pajarito, pajarito, que volando te vas al mundo entero. Dile a mi amor que me aguarde, que me encuentro prisionero. Pajarito, pajarito, que volando te vas al mundo entero. Vamos a ver. Vamos a despedirnos, pero esto no es una despedida, es un comienzo. Quiero decir que sirva esto que hemos hecho hoy como iniciativa para empezar a retomar, que más gente joven aprenda todas estas cosas y pueda interpretar. Aquí, mirad cómo se han unido, les ha gustado la música, pero ahora hay que aprenderla y... Mira, José Luis estuvo yendo a clases también. Entonces, a ver, hay que formar cantera con estos jóvenes y que empiecen a tomar un poco de interés por las tradiciones y que empiecen ellos también a continuar esta labor. Yo, por mi parte, decir que, bueno, yo he recopilado todo esto, mi intención es con el tiempo pues que esto quede reflejado de alguna forma pues en alguna publicación, que no sé cuándo será porque parece que tener tiempo y yo cada vez tengo menos. Y también lanzo, que ya lo dije cuando tuvimos reuniones en la biblioteca, se lo dije a las mujeres que iban, que bueno, todo el mundo que tenga cualquier canción, coplilla, cualquier cosa de estas, la tenga en su casa, porque se la ha oído cantar a alguien en su casa o a su abuelo o a alguien, pues oye, que nos lo vaya diciendo para que eso lo recojamos y no se pierda y tengamos aquí pues una fuente para poder dar a conocer todo lo que tenemos en nuestro pueblo, ¿vale? Así que queda lanzar el mensaje, ¿de acuerdo? Muy bien.